Buen día. Bueno, hoy vamos a continuar con Foucault. Estamos casi en la misma temática. Y la última vez habíamos mencionado la expresión de biopolítica, no habíamos llegado a explicarla, que es, digamos, una expresión usada por Foucault, que luego también ha sido desarrollado por otros pensadores, como Agamben, Negri, Espósito, que luego veremos en su oportunidad. Ahora, ¿qué es esto de la vía política? En verdad es un concepto introducido por primera vez por Foucault. ¿Para qué? Para describir las transformaciones de las formas de gobierno modernas, o podríamos decir contemporáneas, caracterizadas por el despliegue de todo un conjunto de tecnologías, prácticas, estrategias, que tienen como objetivo el gobierno de la vida. Y acá aparece la primera diferencia importante, como yo les había dicho la vez pasada, si habíamos terminado con lo que se considera el poder soberano, que es el poder del rey. ¿Y en qué consiste esa diferencia? Bueno, lo central es que el poder soberano, el del rey, tenía poder sobre la muerte. O sea, en provocar la muerte o dejar vivir. O sea, su principal acción era decidir quién violaba la ley y matarlo. Pero no se metía para nada en la regulación de la vida. Ahora bien, la biopolítica es lo inverso. Mientras el poder soberano está asociado a la ley, que prohíbe y reprime y puede matar, la biopolítica está asociada a la norma. Y es inmanente a la vida, está entrelazada a todo lo que hacemos, porque esa norma normaliza justamente e invade la vida enteramente. O sea, administra la vida, la regula, tanto sea en forma individual como en relación a la población. A través de la norma influye sobre los comportamientos, pero no como prohibición, es decir, con ese decir no, sino en forma positiva, produciendo. Es productiva porque lo que busca es producir cuerpos políticamente dóciles y económicamente rentables. Entonces no prohíbe, sino que induce. Inclusive dice en algunos momentos que seduce. Y el valor de esta sociedad productiva, mercantilizada, no es otro que la eficiencia. Y lo central de esta modalidad es que no existe una relación binaria, dominantes-dominados, sino por el contrario, como decíamos también en la reunión pasada, hay una red de múltiples relaciones que en tanto producto de correlaciones de fuerza está también sujeta a inversiones, cambios. Y Foucault, por ejemplo, da un ejemplo de esto. Dice que el conjunto constituido en el siglo XIX alrededor de un niño y su sexo por el padre, la madre, el educador, atravesó muchas modificaciones, uno de los cuyos resultados fue una extraña inversión. Mientras que al principio la sexualidad del niño era problematizada en una relación entre médico, padres, en forma de consejos, vigilancia. Finalmente fue en la relación del psiquiatra con el niño como la sexualidad de los adultos se vio puesta en entredicho. Además también, como decíamos la vez pasada, poderes locales y estrategias de conjunto se condicionan mutuamente. Los primeros no pueden funcionar sin inscribirse una estrategia global, pero esta tampoco si no se apoya en poderes locales.
Por eso, la cuestión no se agota con la pregunta acerca de las relaciones de producción que esos poderes reproducen. Perspectiva que lleva a explicaciones en términos de dominación de una clase sobre otra. Por ejemplo, explicar la exclusión de los locos, del cual se ocupa bastante Foucault, o el control de la sexualidad infantil por exigencias de la dominación burguesa. Lo que quiere decir con esto es que las necesidades de la burguesía no preceden a las prácticas sociales o a los dominios de saber constituidos, porque analizada fuera de su contexto social concreto, no sería posible, dado el acento puesto en la necesidad de la fuerza de trabajo, la conveniencia para la burguesía de una precoz educación sexual. En realidad, si nos colocamos desde un punto de vista abstracto, descontextuado, cualquier cosa puede deducirse de la dominación burguesa. La propuesta de Foucault, en cambio, es recorrer el camino inverso y ver cómo históricamente se constituyen esos mecanismos de poder. Cuáles son sus agentes directos, como por ejemplo la familia, el médico, el maestro. Descubrir cómo y en qué modo, por ejemplo, la exclusión del loco o la represión sexual devinieron económica y políticamente convenientes. De ese modo se comprende que lo propio del sistema es siempre aprovechar las técnicas y saberes constituidos, que justamente pueden ser útiles a su forma de dominación. En otros términos, podría decirse que la burguesía no se interesa por los locos ni por los niños, sino por los mecanismos de poder que se han revelado capaces de controlarlos. En suma, la burguesía se interesa por el poder. Y aquí Foucault nos trae otro ejemplo, el de la liberación sexual. Dice que no se trató de una imposición desde arriba, sino que fue más bien una conquista desde abajo. Una de esas verdades, de las tantas verdades, que resulta vencedora en el juego de enfrentamientos. Sin embargo, el sistema, que es tan amplio, después pudo deglutirla, sacar sus propios provechos, hacerla suya. ¿Y de qué manera hacerla suya? Bueno, justamente ahí, tratando de aprovechar, libérate, dice, pero se bella, y entonces consume cosméticos y todo tipo de elementos que puedan contribuir a esa liberación. Lo importante aquí es que la dominación burguesa, el sistema, aprovecha lo que hay, no es que produce hechos para su provecho, sino que aprovecha lo que ya está. Y así es como se entiende también otro punto central, que es el de rechazar la hipótesis represiva, porque esta como concepción puramente negativa resulta bastante estrecha como para dar cuenta de por qué se va a dar la obediencia a estos poderes. En su lugar, Foucault propone una hipótesis positiva, productiva del poder, donde este, en lugar de expresarse en una ley que dice no, avanzaría como una red que atraviesa todas las relaciones del cuerpo social. ¿De qué manera? Promoviendo discursos, formando un saber, induciendo placer, y la mayor parte de las veces en forma velada, lo que justamente lo va a hacer más eficaz. Esta modalidad no represiva se hace efectiva a partir del siglo XVIII, aunque no exclusivamente, antes también existía, pero no con tanta importancia. Pues en el siglo XVIII cuando se produce una importante transformación. O sea, se pasa de una tecnología de carácter binario, que en el siglo XVII se expresaba en figuras como el castigo ejemplar, o la marginación de la locura,
o la prohibición silencio sobre el sexo, a una tecnología más compleja, llena de sutilezas, a veces contradictoria, que más que prohibir o juzgar o castigar, va a buscar vigilar, administrar, conocer fundamentalmente y disciplinar. Por eso lo va a llamar la sociedad disciplinaria. Bueno, yo creo que ya se los he mencionado, pero vale reiterarlo, que Foucault trabaja las cárceles en un trabajo, digamos, de trabajo de campo. Lo mismo que forma parte de un grupo de intelectuales que deciden intervenir en forma activa en la sociedad y van a visitar cárceles. Y él también forma parte de eso. También a la par él da unos cursos sobre el rol de la pena, y también la sociedad punitiva. Y también aparece en el 75 un libro de él, Vigilar y Castigar. Todos estos textos muestran cómo él no va de lo conceptual a lo concreto, sino al revés. Él analiza las cárceles y allí, en esa observación, ve cómo se pasa de la punición a la vigilancia y a la administración. El título del libro, Vigilar y Castigar, es justamente la síntesis expresiva de este cambio. El libro comienza con la narración de la ejecución de un reo que ha cometido regicidio, que es el peor de los crímenes. Y esto, la ejecución se transforma en un espectáculo en el cual convocaban a toda la población. Y era un hecho de terrible tortura. Son varias páginas que se va describiendo esto y la verdad que es para salteárselas. Pero en el libro también se va mostrando luego cómo estos sistemas han cambiado y en vez de castigar se va a tratar de vigilar y de administrar. Y esto justamente es la biopolítica. También a propósito de esto, Foucault va a traer la cuestión del panóptico. El panóptico es un tipo de arquitectura carcelaria ideada por el filósofo utilitarista Jeremy Bentham, hacia fines del siglo XVIII. Este era una arquitectura totalmente circular que tenía en el medio una torre. Alrededor de la torre estaban todo lo que podrían ser unos compartimentos que podían ser una cárcel u otra cosa. Pero bueno, fue pensada en un principio como cárcel. El objetivo de esta estructura panóptica, que ahí que está la palabra panóptica, que todo ve, quiere decir todo, óptica, visión, era permitir a un guardián que estuviera ubicado en la torre central observar a todos los prisioneros recluidos en las celdas individuales alrededor de la torre, pero con una cuestión, que estos no podían verlo ni saber si eran observados. Lo que sí podían era suponer que eran observados. Lo central aquí era que inducía en el recluido la conciencia de estar en un estado permanente de visibilidad. Y esto, por supuesto, iba a garantizar el funcionamiento del poder en forma automática, sin que este poder se esté realmente ejerciendo en todo momento, puesto que el prisionero no puede saber cuándo se le vigila y cuándo no. Y ahora hay que agregar un punto fundamental dentro de la concepción Foucaultiana del poder, que no se da sin resistencia. Ahora solamente lo voy a introducir, lo vamos a desarrollar mejor en la próxima reunión, pero hay que plantear desde ya
que la verdad-poder, en tanto producto de enfrentamientos, requiere siempre de un contrincante y no puede existir si no hay resistencia, que justamente constituye lo otro de esa relación. Pero al igual que poder, estas resistencias no están centralizadas, no existe el lugar de la gran revuelta, de la gran revolución. Porque esos puntos de resistencia están en todas partes, distribuidos al voleo, en forma arbitraria, y atraviesan todas las estratificaciones sociales. Son difíciles de organizar en un esquema y se los encuentra a veces donde ni se los podía esperar. Por otra parte, son móviles y transitorios. Entonces, no existe una gran fuerza revolucionaria que pueda, en un gran acontecimiento, tomar el poder, porque este no está localizado. Se muestra, se manifiesta por doquier en las más pequeñas relaciones cotidianas, y el juego entre el poder y la resistencia no se define como el enfrentamiento de un discurso aceptado y un discurso excluido, sino que se trata de un juego complejo de discursos diversos que se atraviesan, que pueden actuar en distintas estrategias, con diferentes funciones. La cuestión entonces es ver cuáles son esos puntos de resistencia, dónde se sitúan, qué tipos de discursos producen, o bien cómo se sirven de algunos discursos que ya han sido aceptados. La pregunta entonces que hay que plantearse aquí es si existe la posibilidad de algún cambio o alguna pequeña transformación que después, posteriormente, no sea deglutida por el sistema. Este es el punto problemático del discurso Foucaultiano, que también podría caer una especie de nihilismo o fatalismo, porque si todas son relaciones de poder y las verdades, que son plurales, históricas, relativas, están circularmente implicadas en esa red, la cuestión entonces es ¿por qué? ¿Cómo y para qué resistir? Parece no haber ningún motivo para intentarlo. Y así perdería todo sentido también la acción política. Sin embargo, esta idea no hace justicia a Foucault, que suena siempre como un rumor, su reclamo de la resistencia. Lo que sí es cierto es que la manera como dentro de su concepción se entiende esto, cómo se entiende el hacer política, no es como provocando grandes acontecimientos desde o hacia el lugar del poder así con mayúscula, sino desde los lugares específicos de cada cual. Como decíamos, la escuela, el consultorio, el hospital, la familia, los lugares de trabajo. Bueno, en suma, todo es política en tanto la sociedad es una red de relaciones de fuerza. Y ese justamente es el dominio de la política. Entonces la tarea del intelectual no puede ser dar consejos en el escenario de lo universal, de la verdad para todos, como lo hacía el intelectual tradicional. Su tarea hoy es, dice Foucault, es genealógica, una labor lenta que pacientemente va dibujando esa red de los poderes instituidos, descubriendo sus fragilidades y entonces construyendo una estrategia que permita modificar esas relaciones de fuerza. Se trata entonces de inventar el análisis político, que es, dice Foucault, historia del presente, historia del nosotros, o también la llama ontología de la actualidad. Y no, como decíamos recién, desde el gran escenario, sino
desde nuestros lugares específicos. Como decíamos recién, la universidad, el laboratorio, reactivando esos saberes locales para hacerlos capaces de cumplir un rol de oposición. Bueno, no se trata de todas maneras de imponer nuevos contenidos, porque la gran tarea es transformar el régimen político de la verdad, las reglas por las que se distingue lo verdadero de lo falso. El problema, dice Foucault, no es cambiar la conciencia o lo que los hombres tienen, las ideas que tienen en la cabeza, sino el régimen político, económico, institucional de la producción de la verdad. La tarea, por supuesto, que no es fácil, está llena de riesgos, por ejemplo, el de ser manipulados, el carecer de una estrategia global, pero sin embargo tiene ventajas frente a la manera tradicional de hacer política, porque en tanto procede de tareas específicas, todos estamos involucrados. Y así se deja a un lado la posibilidad de sentarse a la espera del gran cambio que venga de otro lado, del gran sujeto universal. Y en tanto produce saberes locales para prácticas concretas, no puede perderse en necesidades que, por ser demasiado ideales, nos resultan lejanas y ajenas, no están dentro de nuestro campo de visión. Foucault entonces nos invita a penetrar en el laberinto, a perdernos en esos recovecos. Dice, interesarse por la estudia de la verdad supone riesgo. Y recordemos esto, ¿no? Que ya lo anunciaba en Las palabras y las cosas, cuando nos hablaba de la angustia de no poder ordenar. Y al final del camino, porque esta es la última etapa de su obra, en Historia de la Sexualidad, volumen 2, esta es una obra voluminosa que publica solamente un volumen en vida, pero en la cual él trata más bien esta cuestión de las artes de sí, de la construcción del sí mismo. O sea que habla un poco de la resistencia, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué hacemos con nosotros? Aquí en esta Historia de la Sexualidad, volumen 2, vuelve al tema, pero ya desarrollado, enriquecido, y habla de extraviarse. He ahí la consigna, porque conocer, dice, no es asimilarse a lo desconocido, sino alejarse de uno mismo, pensarse distinto, imaginarse otro. La filosofía no puede ser sino eso, una tarea crítica sobre sí mismo. Y acá cito, hay momentos en la vida en que la cuestión de saber si se puede pensar distinto de cómo se piensa y percibir distinto de cómo se ve es indispensable para seguir contemplando o reflexionando. Bueno, aquí voy a dejar este tema, nos va a quedar una última encuentro sobre Foucault, con un tema muy relacionado con este, y entonces les pido como siempre que me hagan comentarios, que me pongan likes, que activen la campanita y nos vemos en la próxima para terminar con estos temas muy interesantes.